Les quiero dar una clave de prosperidad bíblica hoy que es reconocer al Señor. Díganlo conmigo, reconocer. Salmo 91, yo hace muchos años, hace 20 años, cuando vivíamos en Cholula, Puebla, enseñé a mis hijos el Salmo 91. Mis hijos podían citar todo el Salmo, porque antes de comer siempre citábamos este Salmo hasta que todos lo tenían memorizado. Y el versículo 14 a 16 de Salmo 91 dice esto. Dios está hablando y Él dice: yo lo libraré, está hablando de un creyente, yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará. ¿Cuántos han invocado al Señor? Amén. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida. ¿Alguien quiere vivir muchos años? Yo no quiero vivir muchos años si voy a estar enfermo y pobre. Pero si puedo vivir con la bendición del Señor, sí quiero vivir muchos años. Como Don Moy, 100 años. Podemos dar un aplauso. Mira, 100 años y estar en la casa del Señor, no escondido en su casa, cuidándose, alabando al Señor. Ese es un ejemplo para todos nosotros, ¿sí o no? Le colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Qué bendición, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de ustedes. Es lo que Dios quiere hacer, es la voluntad del Señor. Tengo que recordarles constantemente que la voluntad de Dios no siempre se hace en la tierra. Por eso Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro decir: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si la voluntad del Señor siempre fuera hecho en la tierra, no sería necesario pedirle que se haga. Sí, pero entonces aquí Dios está mostrándonos una condición. Si tú quieres vivir con esta bendición, la clave es esto: debes reconocer al Señor. Fíjense, yo estaba checando en el diccionario que dice reconocer, una definición de reconocer es distinguir a las demás, a una persona o cosa por sus rasgos o características. Es decir, mi Dios es diferente que todos los dioses falsos. Mi Dios es santo como nadie más. Mi Dios es justo como nadie más. Yo puedo distinguir a mi Dios. Los hindús tienen cantidades de Dios, pero no hay ninguno como el Dios nuestro. Nuestro Dios es único. Él es el único verdadero. Él es el creador del universo. Él tiene multitudes de ángeles para ayudarme a mí como heredero de la salvación. Amén. Hay que reconocerle. Sí, hay que reconocerle y entender: mi Dios es distinto. Él es el verdadero. Él es el todopoderoso. Él es quien me sana, quien me salva, quien me rescata, quien me protege, quien suple mis necesidades. Él es distinto a los dioses falsos. Él es el verdadero Dios. Hay que reconocerle. Amén. Y pues claro, reconociéndole, le vamos a clamar a Él cuando tenemos necesidades. ¿Saben cuáles son las dos palabras últimas famosas de todos los ateos cuando están por morir? Dios mío. En un choque. Les sale por accidente: ay, Dios mío. Y ahí van. Los beneficios de reconocer al Señor hay por lo menos, aquí vemos unos 5. Dios promete, si tú le reconoces realmente a Él, si tú haces una distinción entre Dios y los dioses falsos de este mundo. Dinero es un dios falso de este mundo, fíjense. Mamón se llama. ¿Sí? Qué nombre, ¿verdad? Es de lo que llamamos a alguien cuando nos cae gordo, pero es el nombre de este dios falso. Es otro idioma, no es mexicano, ¿verdad? Pero Dios dice: si tú me reconozcas, te prometo liberación, protección, honor,
larga vida y gozo. Wow. Oh, vale la pena honrarle al Señor, ¿verdad? Reconocerle. Amén. Y algunos hasta que les da pena orar por la comida si están en un restaurante. Los voy a discernir, espérame. 1, 2, 3, 4. Es decir, que piensan, debo de orar por la comida. Mejor voy a dar un momento de silencio, como hacen para los muertos. Dios no está muerto. Dios no quiere un momento de tu silencio. Él quiere que tú le reconozcas delante de todos. Yo tengo un Dios, yo no soy un animal. Yo no llego al pesebre para tragar como un animal. ¿Sí? Yo soy un ser humano hecho en la imagen y la semejanza del único Dios verdadero. Por eso yo le reconozco en todos mis caminos. Y Él me da liberación, protección, honor, larga vida y gozo. Eso es lo que Dios nos da. Amén. 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 Pues cuando diezmamos y ofrendamos, reconocemos que el Señor es nuestro Dios y digno de recibir adoración. Yo sé que cuando uno recibe a Cristo y comienza a honrar a Dios con sus bienes, sus familiares no cristianos piensan que está rete loco, que te lavaron el coco. ¿Cómo es posible que tú vas a dar parte de tu dinero si no te alcanza ni siquiera lo que tienes? Porque nosotros con este acto, yo reconozco que tengo un Dios. Y reconozco que mi Dios es superior a todos los demonios y dioses falsos. Él es el único verdadero, el creador de todo y merece mi adoración. Y no le adoro solo cantando. Este puede ser chipi chipi. Yo le adoro con parte de mi vida. Este dinero representa parte de mi vida, cada palpitar de mi corazón, lo que me costó, porque nada aquí está robado, lo que me costó ganarlo. Mi Dios es digno de ella. Amén. ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Wow. Con pena les cuento una historia. Les digo con pena porque yo no soy la misma persona que yo era antes. Pero preparando esta práctica que les quiero dar, recordé hace muchos años, cuando yo era reo en una cárcel en Carolina del Norte, condenado a 14 años por robar con arma. Cuento la historia en este libro, Contracorriente. Tengo 1 y 2 y estoy escribiendo el 3, donde cuento historias y les ayudo profundizar en la Biblia sobre un concepto en la historia. Me da mucha pena contarlo. Mis hijos nunca les contaba muchas cosas de mi vida pasada, pero conocí a Cristo. Y yo recuerdo que yo estaba allá en la cárcel y pensando, Dios mío, 14 años voy a ser rete viejo cuando salgo. No tuve que cumplir los 14 años, Dios me sacó antes, pero y ya recibí a Cristo, era cristiano y recibí una revista. Y en esta revista, era una revista cristiana y estaban promoviendo una universidad cristiana nueva. Y yo solo soñando, wow, qué padre sería ir a un lugar así, pero ¿cómo voy a hacer yo jamás algo así? Además, ¿cuál me va a aceptar? ¿Y qué creen? Que unos años después yo estuve en esta universidad y conocí la mujer más hermosa que jamás había visto, que ya es mi esposa de 33 años. Amén. Algo pasó ese día. Es decir, que me encontré con una pista de destino. Eso es lo que quiero hablar con ustedes hoy, de las pistas de destino que Dios nos echa. De vez en cuando vemos una pista y no sabemos lo que Dios puede hacer con nosotros si solo le damos la oportunidad. Amén. No sabemos lo que Dios puede hacer. Y a mí me da pena todos mis pecados del pasado, pero yo soy como el apóstol Pablo que dijo, Jesucristo
vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sí, y quiero que todos sepan aquí que el mismo Dios que transformó por completo mi vida quebrantada, horrible, ese Dios puede también transformar a cualquier pecador que venga aquí y clame a Jesucristo. Amén. Amén. Entonces les quiero preguntar en son de reflexión. ¿Recuerda alguna vez en tu vida cuando parece que la mano de Dios te guiaba? ¿Nadie? Gracias por contestar. ¿Alguien más? Puedes decir, yo creo que Dios guiaba mi vida en algún momento. De hecho, yo creo que casi todos ustedes, porque estoy seguro que nadie aquí llegó por sí solo. Aun cuando no lo reconocemos, hay un Dios que guía a los que Él tiene un destino para ellos. Hay un Dios que nos guía. Hay muchas cosas que yo no sé. Hay muchas cosas que no sé. Por ejemplo, yo preguntaba hace muchos años si Dios está conmigo, ¿por qué me ha pasado todo esto, verdad? Y hay preguntas por las cuales no tenemos respuestas, pero hay algunas cosas que podemos estar seguros. Entonces, si Dios nos guía, la otra cara de la moneda es esta. Si Dios me guía, ¿quiere decir que soy como un robot que no tengo una decisión propia? Eso es lo que queremos ver también. Es decir, que ¿será que Dios está guiando mi vida? Pero si Dios me está guiando la vida, ¿tengo que decir sí o puedo decir no? ¿Tengo que cumplir la voluntad de Dios o puedo simplemente decir que no quiero cumplir su voluntad? ¿Puedo ignorar su voz? Yo me imagino que muchos aquí hemos ignorado la voz del Señor. Hay cristianos que a veces Dios les habla y comienzan a reprender el diablo porque creen que es el chanclas. Y no es el chanclas, es Dios. Por ejemplo, si Dios te dice un día, vete a la China como misionero, diablo, en el nombre de Jesús, deja de hablarme. Me imagino Dios diciendo, no soy el diablo. Una de las grandes preguntas entre los seres humanos es, y muchos recién salvos hacen esta pregunta, y es una buena pregunta: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué nací? Ahora, algunos creen que todos nacimos por accidente, por casualidad, simplemente por la biología humana, ¿verdad? Pero otros creen que cada uno que nace porque Dios quería que naciera y que Dios tiene un plan para su vida. Y hoy me gustaría tomar unos minutos para hablar con ustedes de destino. Mi esposa y yo debatimos con nuestros hijos mucho porque no están de acuerdo con nosotros. Es decir, que yo estoy completamente convencido que Dios me salvó y me llevó de la cárcel a la universidad para conocer una chica que nació y vivió en el otro extremo de Estados Unidos. Yo soy de Carolina del Norte, que es Atlántico. Mi esposa es de California, que es Pacífico. Y que Dios en su gran soberanía nos juntó para ser los pastores de ustedes. Yo creo en el destino. Sí. Y siempre he dicho a mis hijos y a mis hijas, Dios tiene a alguien para ustedes. Papá, pero ¿qué tal si nosotros escogemos quienes queremos? Y yo he llegado a la conclusión, yo no puedo hablar por los demás seres humanos. Solo sé que mi esposa, Dios la escogió. Mi vida, Dios predestinó, me sacó del lodo del pecado, me salvó, me liberó, me llenó con el Espíritu Santo y me llamó para ser un apóstol a México. A Él sea la gloria, y por eso estoy aquí, no por casualidad, pero por destino. Sí. Y como es diciembre, vamos a estar hablando de Jesús. Claro, siempre hablamos de Jesús, no importa cuál mes, pero este mes el plan es hablar del nacimiento de Jesús,
la vida de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Es lo que vamos a ver todo este año. Y quiero leerles la historia que cuenta el apóstol Mateo en capítulo 2 de Mateo. Es la historia navideña del Evangelio según Mateo, y leo que dice así. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Jerusalén era el capital, como la Ciudad de México aquí, la capital del país. Y tenían un rey que era salvaje, mató hasta sus hijos. Este rey mató mucha gente porque era inseguro. Y los líderes inseguros siempre quieren aplastar a cualquier competencia, ¿verdad? Entonces él era muy inseguro y mataba a mucha gente. Entonces no le gustó la idea que unos hombres venían de Persia, lo más probable, de muy lejos, unos como científicos, sabios en su tiempo, para decir, hey, hay un rey que ha nacido, ¿dónde está? Y él, como yo soy el único rey aquí, no le gustó la noticia y terminó matando mucha gente porque quería parar la profecía. ¿Sabes qué? No puedes parar el destino de una persona que es obediente. El diablo para el destino de la gente siempre, pero la gente desobediente, gente que dice no a Dios. Pero si tú estás dispuesto a decir sí siempre a Dios, no hay un rey, no hay un diablo, no hay un mafioso, no hay nadie que te puede detener cumplir tu destino si tú estás obediente al Señor. Amén. Neta. Entonces el rey se turbó y toda Jerusalén con él, así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. El rey sabía lo suficiente de Dios para saber, él está hablando del Cristo. Los judíos por años habían dicho, va a venir un Cristo. El Cristo significa el ungido. Va a venir el ungido de Jehová, de Yahweh. Él va a venir y nos va a liberar de nuestros enemigos. Sí. Entonces el rey conocía lo suficiente para saber, está hablando del Cristo. Y entonces juntó a los teólogos del país, a los eruditos, los juntó y les hace la pregunta, ¿dónde hay que nacer el Cristo? Y ellos contestan, en Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. ¿Cuántos de ustedes creen en los profetas? Hay que creer en los profetas, ¿sí? La Biblia dice, confían en el Señor y serán librados. Confían en sus profetas y tendrán éxito. Por eso nosotros tuvimos un profeta aquí por 8 días, porque nosotros confiamos en Dios y confiamos en sus profetas, y por eso somos una iglesia bendecida. Amén. Sí, así es. Entonces, pues ellos dicen, como dice el profeta, pero tú, Belén, en tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Belén era un pueblito y significa casa de pan. Sí, un pueblito. Me hace pensar en Tlaxcala, donde es el estado más pequeño de la nación, y algunos podrían pensar que Tlaxcala nunca va a aparecer en el mapa de México. Sí, Liz y yo por años hemos viajado y muchas veces nosotros paramos en un retén de soldados y siempre preguntan, ¿de dónde sales y a dónde vas? ¿Verdad? Y decimos, vamos a Tlaxcala o salimos de Tlaxcala, y dicen, ¿Tlaxcala? Sí, es un estado. ¿Pertenece a Puebla? No. ¿Qué pasó? No. Es la cuna de la nación, hombre. Es que mucha gente, ni los mexicanos saben que existe. Pues así era Belén. Un pueblito olvidado, pero con un destino. Amén. Entonces,
Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y los envió a Belén y les dijo, vayan y infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentran avísenme para que yo también vaya y lo adore. Tramposo, ¿verdad? No es cierto. Después de huir al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Hay mucho misterio sobre esta estrella, exactamente qué era, pero no hay duda de que estos hombres que estudiaban los cielos, ellos sabían por la aparición de esta estrella que ya nació el Mesías, el rey de los judíos. Porque ellos vienen de la tierra donde Daniel el profeta profetizó sobre la vida de Jesús. Entonces, si ellos entendieron el cálculo, sabían más o menos cuándo Jesús iba a nacer. Y entonces Dios les da la estrella, y ellos siguen esta estrella hasta llegar a Belén. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos 3 cosas. ¿Qué es? ¿Qué son? Oro, incienso y mirra. ¿Saben qué? Estos tres regalos representan diferentes cosas. El oro es para un rey. Sí. El incienso, ya se me fue. ¿Qué significaba el incienso? Significa algo. La unción, quizás la mirra, la muerte. Porque la mirra es lo que ponían en los muertos. Si todo hablaba del destino de Jesús. Si todo hablaba de su destino. Y Jesús no es el único que tiene un destino. ¿Verdad? Bien. Entonces le presentaron sus regalos. Sí. Entonces, advertidos en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén, palabra de Dios. Ahorita voy a recordar lo que significa el incienso, les voy a decir. Para al amor representando su divinidad. Sí, porque quemamos incienso a Dios, ¿verdad? Sí, los judíos y todas las religiones queman inciensos a sus dioses. Sí, pero solo nosotros tenemos el Dios verdadero. Sí, bien. Ahora, lo que quiero extraer de eso, estamos recordando un hecho histórico. No hay duda, hay más evidencia histórica de lo que yo les leí que existiera Benito Juárez. En serio, ¿cuántos de ustedes creen que existía Benito Juárez? Que no es un cuento, que realmente hubo un indígena que se llamaba Benito Juárez, y gracias a él y a Dios ya estuvo con la Santa Inquisición en México. ¿Sí? ¿Sí? ¿Creen? Hay más evidencia que Jesús nació que nació Benito Juárez. Sí, evidencia que utilizan los historiadores. ¿Cuántos escritos existen? ¿Cuántas personas dan testimonio de este hecho? Hay más evidencia que Jesús resucitó de los muertos que muchas cosas que leemos en libros y estamos segurísimos que pasó. Jesús es el Señor y no hay duda de eso. Amén. En Puerto 1 hay una cifra que utilizo. La cifra ha sido como escondida por compleja. Pero hay una nota de pie donde puedes checar la cifra exacta, pero según los matemáticos, es humanamente imposible que Jesús cumpliera todas las profecías del Antiguo Testamento que cumplió, pero es un hecho que los cumplió. ¿Qué quiere decir? Que las profecías no son de fuente humana, son de fuente divina. Sí, los profetas profetizaron
que el Hijo de Dios iba a nacer en Belén de Judea. Los profetas profetizaron de su muerte, profetizaron de su resurrección, profetizaron de sus milagros. Tantas cosas en la vida de Jesús fueron profetizadas cientos de años antes que pasaron. Y matemáticamente es imposible hacer que esto sea la verdad sin intervención divina. Por eso el destino es imposible, pero Dios lo cumple. Jesús, el nacimiento de Jesús fue un evento de destino. No fue un accidente, no fue una casualidad. Jesús nació exactamente cuando Dios predestinó, donde Dios predestinó, cuándo y cómo Dios predestinó. Su nacimiento era el cumplimiento de muchas profecías dadas en la antigüedad que pasaron, se cumplieron exactamente cuando el Padre quería. Y ahora ahí estamos tú y yo. A lo mejor tu mamá te dijo que eras un accidente. Algunos parecen al lechero. Dios mío. Y algunos, hasta el papá se arrepiente de haber llegado este día tomado y mira, resultado, otra boca para alimentar. Pero Dios dice otra cosa acerca de ti. Sí, porque nuestros padres no sabían que estaban creando destino cuando estaban creándonos a nosotros. Porque los hombres son dados a menospreciar lo que Dios está haciendo o ni siquiera poder entender lo que Dios está haciendo. Nadie hubiera pensado que Dios tenía planeado para mí lo que hoy estoy viendo, pero Dios sí lo sabía. Dios lo sabía. El diablo lo sabía, por eso trató de destruirme. Los ángeles lo entendían y trabajaban para que mi destino se cumpliera. Una frase que a mí me encanta utilizar es esto. Lo he dicho 1000 veces a mis hijos. Nosotros no escogemos nuestro destino. Nosotros descubrimos nuestro destino. Ahora, Jesús sí escogió su destino porque Jesús pudiera haber dicho al Padre, Señor, Padre, yo no quiero ir. Si Jesús estaba en el cielo con el Padre antes que fue sembrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, Jesús siempre ha estado con el Padre. Entonces, a lo mejor Jesús escogió, o si era la idea del Padre, pues Jesús siempre obedecía. Pero tú y yo no escogimos nuestro destino. Nadie aquí escogió dónde iba a nacer. Nadie aquí escogió cuándo iba a nacer. Nadie pudo escoger a sus padres. A lo mejor hubiéramos escogido unos un poco más amables. ¿Verdad? Pero esto no nos corresponde. Nadie escoge su destino. Pero algunos pocos, gracias a Dios, descubren su destino. Yo jamás pensé que iba a venir a México. Recién casado, yo voy a California. Y California era el shock para mí para comenzar, que soy de Carolina. Gente decente en Carolina. Y mi esposa me llevó a California recién casados y si eso no fuera suficiente, me llevó a Tijuana. Entré en un shock cultural cuando pisé los Estados Unidos de nuevo. Dije, jamás voy a regresar a México. Nunca digas al Señor lo que no vas a hacer. Pero no me imaginé que Dios quería que yo viniera a México. Sí, hay cosas que Dios tiene predestinado para ustedes que ahorita no lo pueden imaginar. Pero esto no cambia lo que Dios quiere. Y no cambia lo que Dios puede hacer. Muchos de ustedes han escuchado la historia que después de años de ser pastor, cuando Dios me llamó a México,
la organización que me mandó por fin me dio una prueba, un examen de idiomas. A mí me parecía pollos, clac, 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 no entendí nada. De 100 puntos yo saqué un 6. Y según este examen era imposible que aprendiera otro idioma. Pero ¿cómo les estoy hablando? En el idioma del cielo, ¿verdad? En el español. Sí, porque para Dios no hay nada imposible. Los hombres te dirán que es imposible que tú logres tu destino. Pero Dios es glorificado cuando tú hagas lo imposible, porque lo imposible es tu destino. Y Dios es glorificado cuando todos saben que a Él sea la gloria. Él te dio las fuerzas para hacerlo. Amén. Amén. ¿Cómo te alivia no tener que escoger tu destino? Oh, yo recuerdo la frustración que me daba cuando en la prepa los profesores decían, ¿y qué quieres hacer cuando sales de aquí? Yo solo quería fumar marihuana y tomar. Yo no tenía ninguna idea de qué quería hacer porque no estaba con Cristo todavía. Pero una vez que yo conocí a aquel que hizo mi destino, una vez que yo conocí a aquel que me formó en el vientre de mi madre, aquel que tiene un buen plan para mi vida, una vez que yo lo conocí, ahora sí estaba conectado a mi destino. Oh, aleluya. Si tú conoces a Jesús, estás conectado con tu destino. Aliviate de la presión. Sí, cuando todos te preguntan, ¿y qué quieres hacer con tu vida? Lo que Dios me diga. ¡Qué alivio! Yo no tengo que tener un gran plan. Yo no tengo que ser el Albert Einstein. Solo tengo que escuchar la voz de aquel que me salvó y tener la valentía y la humildad de hacer lo que Él me diga. Amén. Muchos tratan de cumplir un destino que les pongan sus padres. Papás, no les estoy haciendo el contrario, pero eso es importante. Padres, como buenos que sean sus planes, nunca pueden tener un plan mejor para sus hijos que Dios tiene. Mis papás jamás hubieran dicho, pues que mi hijo vaya a México y que no lo veamos por mucho tiempo. No, pero Dios, el plan de Dios siempre es mejor que el plan de los hombres. Y José no planeó el destino de Jesús. María no planeó el destino de Jesús. El Padre Celestial es quien planeó el destino de Jesús. Y también Él planeó un destino para tu vida. Puedes darle gloria. Ahora, bienvenidos muchachos, súbanse pues. Córranles pues, les estoy esperando. Eso. Tienen que correr como los ujieres como reciben las ofrendas. Se van luego. Desaparecen como la Virgen. ¡Pum! Ya no está. ¿Dónde está? Amén. ¿Cuántos aman a Jesús? Díganle, Señor, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Tienes un destino para mi vida. Dios, ¿saben? Muchos de ustedes conocen el texto cuando Dios dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Y no son de mal, no son de calamidad, son buenos. Aun si tus padres te decían todos los días que eres burro y no vas a hacer nada ni nadie, esas son mentiras. Dios tiene un plan para tu vida. Ahora, yo no puedo decir, porque soy un ser humano. Hay muchas cosas que yo no sé. A veces la gente viene conmigo y me pregunta algo que solo Dios sabe. Y yo no tengo pena decirles, yo no sé. No sé. Apóstol, ¿qué significa este sueño? No soy Dios para saber todos los misterios. No, de hecho, una de las cosas más importantes que Dios me ha ayudado a entender es esto. Nunca te enfoques en lo mucho que no sabes. Enfócate en lo poco que sí sabes. Entonces, yo no sé si Dios ha llamado
Yo no sé si Dios tiene un destino para todos, pero me consta que tiene un destino para algunos. Y yo soy uno de esos algunos. Y si Dios tiene un destino para ti, algo en tu corazón va a dar testimonio a este destino. Fíjense, quiero hablarles de unos otros, además de Jesús. En Isaías 49, Dios dice: desde el seno materno te formó, para que fuera yo, perdón, déjame leerlo otra vez. Y ahora dice el Señor, que desde el seno materno me formó, para que yo fuera su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor, porque los ojos del Señor soy digno de honra y mi Dios ha sido mi fortaleza. Isaías entendía que Dios le formó para cumplir un destino. ¿Cuántos pueden entender eso? ¿Sí? Nada más pon tu mano sobre tu pecho y sondea tu corazón. Pregúntate, ¿será que Dios me formó para cumplir un propósito en esta tierra? ¿Será que mi vida cuenta para algo más allá de lo que yo puedo hacer con mi propia fuerza? El profeta Jeremías dice así: la palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones antes de su nacimiento. Ustedes saben que Dios mostró a Zacarías que Juan el Bautista iba a ser lleno con el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Hay un pueblo de destino aquí, amén. Amén. Yo creo que nosotros a grandes rasgos somos un pueblo de destino. Además de tener destino cada uno individualmente, juntos como un pueblo tenemos un destino que cumplir. Tal seguro como Jesús nació por el destino del Padre, yo creo que esta iglesia también nació por el destino que Dios nos dio. Yo creo que tú estás aquí por el destino que Dios te da y tenemos que cumplir lo que solo Dios puede hacer en nosotros. Amén. 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 Gente de destino. Gente de destino. Nunca voy a olvidar lo que Dios habló a mi esposa hace muchos años aquí en Tlaxcala. Y Dios le dijo, yo sabía que era palabra de Dios porque mi espíritu dio testimonio a la palabra. Pero Dios le dijo, de la misma forma que Hernán Cortés utilizó a los tlaxcaltecas en la conquista, yo los voy a utilizar. Amén. No para hablar de la Virgen, para hablar de Jesús. Sí. Para hablar de Jesús, para llevar el glorioso evangelio a cada rincón de la República Mexicana. Por eso yo resisto con todo mi ser propaganda de quédate en casa. No te quedes en tu casa. Vete al mundo y predique el evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Eso es la voluntad del Señor. No te protejas, sacrifícate, hombre. Vive para algo más grande que la quincena. Tienes un destino. Gente con destino no se raja. Gente con destino no se preocupe por su pobre vida. Gente con destino entiende que más vale morir que de pie que vivir de rodillas, que tenemos que cumplir un destino porque nacimos para eso. Aleluya. Entonces, yo sé que todos estamos en diferentes etapas. Fíjense que el destino de Dios no se revele en un solo jalón. ¿Sabían eso? A grandes rasgos. Puede ser diferente con unas excepciones, pero normalmente Dios no nos muestra todo el plan.
Yo creo que echaríamos a perder el plan si Dios nos mostrara todo. Entonces, Dios nos muestra el siguiente paso. Algunos dicen, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y me imagino Dios diciendo, pero si no hiciste la última cosa que te mostré, cabeza dura. No, pero Señor, yo quiero un atajo. No, yo no soy para paso 2 y 3, yo quiero brincar al 5. Dios dice, no. Hijo, mira, es 1, cuenta conmigo. 2, 3, 4, etcétera. Si tú no has hecho 2 y 3 y ya quieres que Dios te mueva al 4, pues no. Sí, porque cada paso es importante en tu destino. Cada paso donde Dios te lleva es importante para tu destino. Tú no escoges tu destino. Tú descubres tu destino. ¿Cómo descubres tu destino? Pues les voy a dar una pista. Hay que prestar atención a las pistas de destino e inclinarse hacia ellos. Inclinarse. Tu destino, tener un destino y cumplirlo son dos cosas distintas. Hay un texto en la Biblia que me pesa tanto. Dice esto: muchos son los llamados. ¿Quién sabe lo que sigue? Pocos los escogidos. Sí, el llamado es cuando Dios te revela el próximo paso en tu destino. Ese es el llamado. Sí, yo no sabía por muchos años que mi llamado era ser un apóstol a la nación mexicana o al pueblo tlaxcalteca. No sabía. Y nunca hubiera llegado aquí sin obedecer cada paso que Dios me mostró. 7 años yo era pastor en Carolina del Norte, en una iglesia que nunca tuvo más que 35 personas en un jalón. Pero yo era fiel porque ahí Dios me puso. Yo entendía que yo no pude abandonar el sitio donde mi capitán me puso. Yo estaba para morir en la raya. Hasta mi propia madre, mi suegra, que es una santa, porque está viendo por YouTube. Más me vale no decir algo que no. Pero porque nos amaban, decían, mi suegra, mi mamá, nos decían, hijos, ¿por qué no buscan una mejor oportunidad? ¿Por qué no buscan una mejor iglesia con más gente? Y nosotros siempre decíamos, Dios nos puso aquí y aquí vamos a estar hasta que Dios nos diga otra cosa. Amén. Obedece la última cosa que Dios te dijo. Tú quieres ser universitario y ni siquiera has salido de la primaria. Hay que obedecerle cada paso. Es lo que hizo María. Déjenme leerles algo de Lucas. Esa es la historia de Jesús del Evangelio de Lucas. Dice así: así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Ese está hablando de los pastores, no de los magos, o los sabios, de los pastores. Esa es otra historia. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Estaban contando a José y María lo que los ángeles les decían de Jesús. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, ahí va la clave. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca
de ellas. Ese es como te inclinas a la profecía. Ese es como te inclinas al destino. Hombre, Daniel Santo ha profetizado de gente aquí. Yo no sé si realmente creen la palabra profética, pero tú tienes que responder a la palabra profética. Aquella noche, María ya había tenido la plática con Gabriel, imagínate. 9 meses antes, Gabriel llegó y le dio un mensaje a María. Después, María va a ver su prima, Elizabeth, y más palabras. Y ahora unos campesinos llegan al corral donde ella tuvo que dar a luz. Y ella le dicen, los ángeles nos hablaron de este niño. Y ella guardaba. Ya tenía varias palabras proféticas. Ya tenía la palabra de Gabriel. Ya tenía la palabra de Elizabeth. Ya tenía la palabra de los pastores que vinieron de los ángeles. Ella tenía pistas de su destino. Y pistas del destino de su hijo, que sabía que ningún hombre había creado. Y guardaba y meditaba. ¿Estás guardando la palabra de Dios en tu corazón? ¿Qué haces tú cuando Dios te muestra algo? Cuando Dios te da una pista de tu propósito aquí en la tierra. A veces nada más es como una raya de luz que va rápido. Y Dios nos muestra una pista de por qué Él permitió que naciéramos aquí en la tierra. No hay que dejar esta raya de luz e irse lejos. Hay que agarrarla. Hay que guardarla en el corazón. Hay que meditar en ella y decir, Señor, aquí estoy tu siervo. Heme aquí tu sierva. Lo que tú quieres de mí, yo lo haré. Amén. Aleluya. Pasaron 30 años. Fíjense. Si una palabra no guardada puede desaparecer. Una palabra no cuidada puede desaparecer. Una palabra no confesada puede desaparecer. Hay palabras que Dios me ha dado que yo confieso casi cada día de mi vida. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios las quiere cumplir. Y si Dios no las cumpla, no va a ser la culpa suya, no va a ser porque no era palabra de Dios, pero va a ser porque yo permití que la palabra muriera en vez de guardarla y meditarla en mi corazón. Los campesinos llegaron, los pastores, no eran pastores como yo, muy, ¿verdad? Eran más rancheros que yo, súper campesinos. Y llegaron y contando lo que los ángeles habían dicho. Y María guardaba la palabra y meditaba en ella. Pasaron 30 años, digan conmigo, 30 años. Algunos de ustedes les pasan 3 meses, no se cumplen la palabra, ya quieren tirar la toalla. 30 años. 30 años. Ella guardaba la palabra en su corazón. El profeta Daniel Santos profetizó sobre mi hija que Dios le iba a dar un voz. Y yo me aferré a esta palabra y le confesaba casi diario por 7 años y la palabra se cumplió. Si tú tienes que guardar la palabra, confesar la palabra, inclinarse hacia la palabra, hacerla tuya. El primer milagro de Jesús. Yo sé que ustedes han escuchado cuentos que no están en la Biblia, que Jesús hacía pajaritos de lodo y volaban. Esos son cuentos. La Biblia dice claramente que el primer milagro de Jesús era convertir agua en vino. Alguien diga amén. Y lo hizo en una boda de Caná de Galilea, en un pueblito.
Lo hizo, yo creo, para rescatar de la vergüenza una pareja que tenía que dar de comer y beber por días en las bodas en aquel entonces. Pero lo que quiero mostrarles es lo que María tenía en su corazón. 30 años, la palabra no había muerto. 30 años todavía guardaba la palabra en su corazón. Ella sabía, este niño es especial, este joven es especial, este hombre, mi hijo, es un hombre de destino. La Biblia dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí, María. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Ya tenía discípulos, pero no había hecho un milagro todavía. Cuando el vino se acabó, las bodas en aquel entonces eran de días. Y el novio tenía que poner el vino. Y era una vergüenza si se acababa el vino. Es como las tortillas. Se acaban las tortillas, ya la mandíbula mexicana no se mueve, ¿verdad? Y dice, ¿cómo vamos a comer eso sin tortillas? Pues así eran en los judíos, pero con el vino. Es una boda, hombre, no tomamos coca, hay que tener vino. Y si no hay vino, qué pobre sinvergüenza que no va a dar vino, etc. Entonces, esta pareja estaba en problemas porque se terminó el vino. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino, hijo. Mujer, Jesús dice, no vas a pensar mal de Jesús, mal hablado, pero así contestó a su mamá, porque él era el creador de su mamá. Jesús es mayor que María. Si no lo sabes, lees la Biblia. Jesús es mayor. Díganlo conmigo. Aunque se manifiesta un demonio religioso, digan conmigo, Jesús es mayor que María. Sí, la entretejó en el vientre de su madre, Ana. Jesús es el Señor. Ese es extra. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Jesús le dice, todavía no ha llegado mi hora. Jesús está diciendo, mujer, no es mi hora todavía hacer milagros. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Me encanta esto porque no pelaba a Jesús María. ¿Por qué? Porque ella tenía una palabra en su corazón. Ella sabía, no solo soy yo mujer de destino, mi hijo es un hombre de destino. Y aunque ningún hombre puede convertir agua en vino, yo sé que mi hijo sí lo puede hacer. Él puede hacerlo porque es un hombre de destino. Aleluya, aleluya, aleluya. Guarda la palabra de Dios. Puede ser que te va a costar 30 años para ver tu destino llegar a la maduración, pero va a valer la pena aferrarte a la palabra de Dios, guardar en tu corazón las pistas que Dios te haya dado acerca de tu destino, porque viene un día cuando Dios será glorificado, cuando el agua que se convierte en vino, vendrá un día cuando tú podrás sacar de tu corazón toda la fe necesaria para ver un milagro, porque has guardado la palabra de Dios para ver tu destino cumplido. Aleluya. Amén. Casi todos los días mi esposa te puede decir, porque ella me escucha orar, yo no sé orar con voz baja, pero casi todos los días, por años, varios años, yo digo, gracias Señor por darnos un auditorio emblemático en el estado de Tlaxcala.
Porque eso era una palabra profética que nosotros recibimos como iglesia. Y yo la creo. Yo la creo. Yo no pienso en cuántos millones va a costar. No pienso en lo imposible que es, porque yo creo lo que la Biblia dice. Yo le confieso delante del Señor día tras día: Padre, como Abraham, yo creo en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Ante la promesa de Dios no vacilo como un incrédulo, sino que me reafirmo mi fe y doy gloria a ti, plenamente convencido de que tú tienes poder para cumplir lo que tú me has prometido. Si Dios nos hace promesas, y estas promesas son parte de nuestro destino. Si Dios te hace una promesa, es porque Dios quiere cumplir esta promesa en tu vida. Pero te queda una responsabilidad. Como María, tú tienes que guardar esta promesa. Tú tienes que meditar sobre esta promesa. Tú no puedes permitir que el diablo te robe la promesa. No puedes permitir que los incrédulos te roben la promesa. No puedes abrir tu corazón para que te caiga al suelo la promesa. Tienes que guardarla como un diamante y meditar sobre ella y creerla y confesarla. Yo me imagino, no sabemos, pero me imagino las miles de veces que María debiera haber dicho a Jesús mientras crecía: hijo, tú tienes un destino. Hijo, tú tienes un destino. Hijo, tú tienes un destino. A lo mejor María no le contó a Jesús todo lo que sabía, pero seguro que no le dejaba olvidar: tú tienes un destino. Oh, ¿qué podrían hacer sus hijos si ustedes solo creyeran en su destino? ¿Y qué podrían hacer ustedes si solo creyeran en su propio destino? Termino con esto. Todos los que hemos sido llamados a la salvación, ¿cuántos son salvos? Levanta la mano. Sí. ¿Saben qué? Si tú eres salvo, es porque un día Dios te llamó. Jesús dijo: nadie puede venir a mí menos que el Padre lo llame. Sí. Entonces Dios te llamó a la salvación. Y en el día cuando Dios te llamó a la salvación, Dios te dio un destino. La Biblia dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, ese es destino, antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, el que come de mí vivirá por mí. Jesús dijo: este pan es mi cuerpo y esta copa es la sangre del pacto. Pablo dijo: cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hoy recordamos que el hombre de destino, el unigénito Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos, demostrando que el Padre aceptó su sacrificio y Él es el Señor. Hoy entramos en comunión con el cuerpo de Cristo y entramos en comunión con su sangre,
reconociendo que somos un pueblo de destino, salvos gracias al sacrificio de Jesús y salvos para cumplir las buenas obras predestinadas a nosotros por medio de Jesucristo. Amén. La sangre de Cristo.